Las elecciones del 2021 en México verán a varios estados de la República eligiendo a nuevos gobernadores. Uno de esos estados es precisamente Campeche. Un campechano de corazón, como él mismo se define, es Cristian Castro Bello, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD. Va por Campeche. Pero, ¿cuáles son sus propuestas y sus estrategias para poder gobernar este hermoso estado que se encuentra en la península de Yucatán? Él mismo no los dice. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Bueno, esta noche me da un gusto enorme recibir al candidato del PRI, PAN y PRD en esta coalición que se está llevando a cabo en el estado de Campeche, un estado que yo le tengo un cariño muy particular porque tuve la oportunidad hace muchos años de conocerlo de manera directa cuando uno de los gobernadores, querido amigo Abelardo Carrillo, estuvo al frente de él, que lo recuerdo con mucho cariño. Pudimos visitarlo con mucha frecuencia. Y ahora quiero presentarles al candidato que se llama Cristian Castro. No es el hijo de Verónica Castro, para que no se vayan a hacer bolas, aunque es igual de guapo, pero no es el hijo de Verónica Castro. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias Lolita por esta invitación. Escuchaba la introducción. Bienvenida a Campeche cuando gustes, sabes que es tu casa, aquí se te quiere, se te respeta y pues sabes que los campechanos somos gente de paz, gente tranquila y que recibimos con muchísimo gusto a nuestros invitados cuando vienen acá a nuestra tierra. Oye, pero a ver, dime una cosa, Cristian, dentro de estas circunstancias que se están viviendo a nivel nacional, por supuesto, a mí me parece que Campeche siempre ha sido pues como una isla que es un remanso de paz, en donde de verdad cuando tienes oportunidad de estar allá, pues dices, oye, es que aquí no veo problemas, aquí veo que la gente se la pasa a todo dar, es decir, es un ambiente de cordialidad que siempre me llamó poderosamente la atención. ¿Sigue el Estado en esas condiciones, Cristian? Mira, Lolita, Campeche ha avanzado muchísimo. Campeche ha sido un estado que ha crecido, a pesar de que somos un estado pequeño en población, no rebasamos aún el 1.000.000 de habitantes. Somos un estado que está caracterizado por tener diversos colores, tú lo sabes. Sí. Tenemos riquezas naturales, tenemos nuestra gastronomía, tenemos cultura, pero lo más importante es que tenemos a nuestra gente, esa gente campechana que cuando viene la gente de fuera, le abre sus puertas, les abre su corazón, les da un trato de campechano, ¿no? Sí, claro. Como se dice realmente. Y pues bueno, hoy te puedo decir que Campeche es un estado, el estado más seguro del país. Sí. Campeche es el estado que está en semáforo verde en la pandemia. Fuimos el primero. Sí, sí. También regresamos a amarillo y volvimos otra vez a estar en verde gracias a la responsabilidad de los ciudadanos, pero también hay que decirlo, gracias al buen trabajo del actual gobierno que ha tomado decisiones muy responsables en estos momentos y que hoy podemos también darnos ese lujo de tener una economía que poco a poco se vaya activando, que poco a poco vayamos recibiendo visitantes, turistas nacionales, también extranjeros, pero también en un estado donde durante la pandemia hubo una inversión de más de 2.400 millones de pesos en obra pública y que también eso hizo que nuestra economía no cayera como lamentablemente cayeron en otros estados. Entonces Campeche sigue siendo un estado bonito, un estado seguro, un estado en paz y eso es lo que queremos mantener. Queremos seguir manteniendo todo eso que para nosotros es un tesoro porque vemos que lamentablemente a un costado de nosotros están Tabasco y esos estados donde lamentablemente vemos que las cosas no son o no están bien. Y pues aquí tenemos esta tranquilidad que tenemos que defender. Por eso hoy lo que buscamos es defender a Campeche y eso es lo que queremos en esta campaña, Lolita, defender a Campeche de los gobiernos improvisados y defender a Campeche también de los malos resultados que también han dado otros candidatos u otros partidos.
Hay que entender los tiempos, que esto es muy importante, que es lo que hacen los políticos de oficio. Es decir, cabe recordar que efectivamente el presidente del PRI durante la campaña pues era pues muy agresivo contra el actual presidente de la República y sin embargo una vez que ganó la presidencia pues puso por ahí un puente de plata para poder llevarse bien y superar, digamos, estas etapas de la campaña, porque así debe de ser. Finalmente todos están luchando por tener una posición, pero lo importante es que al final de la jornada esas diferencias o esos agravios en campaña se puedan superar para poder trabajar juntos. Creo yo que ese es el fondo del oficio político que por desgracia en muchos casos estamos viendo que está faltando a gritos, ¿eh? Yo eso lo veo con mucha tristeza. Pones un ejemplo muy importante. Así fue aquí al principio. Yo creo que el presidente López Obrador en ese sentido ha demostrado también una madurez política en ese sentido. Dejaron a un lado también las campañas. Ahora que somos gobierno vamos a trabajar. Eso sucedió aquí en Campeche al inicio y continúa ahora con el gobernador Carlos Miguel Aiza esa buena relación. Y pues bueno, Sí. eso es bueno porque al final de cuentas aquí en Campeche, tú que conoces muy bien nuestro estado, somos un estado, vuelvo a repetir, pequeño en número de habitantes, con una grandeza cultural, con una riqueza enorme gastronómica y de todo, pero también hay que decir algo, cuando las campañas terminen, nosotros nos quedamos acá en Campeche. Somos Claro, por campechanos, supuesto. nos seguiremos viendo. Yo creo que todos los candidatos deben de querer lo mejor para nuestro estado, pero también hay que hablarle a los ciudadanos y decirles que en este proceso hay que pensar muy bien en la decisión que vamos a tomar, porque en el 2018 lamentablemente recibimos muchas propuestas, muchas promesas, diría yo, que hoy no se han cumplido y que lamentablemente ha lastimado a mucha gente. Y digo lamentablemente porque en plena pandemia, con la pérdida de los empleos, con el no poder trabajar, con el encierro, con el confinamiento, pues muchas familias se quedaron prácticamente desamparadas. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Aquí hay que sumarle, Lolita, que aquí nos azotó también una tormenta tropical durante la pandemia, y donde tuvimos que salir también a ayudar a nuestros hermanos de varios municipios porque pegó muy fuerte, había muchas inundaciones y lamentablemente una de las cosas que sucedieron es que pues desaparecieron el fondo que era importante, el del Fondem, para la Claro, reparación de las claro. calles, de las avenidas, de las viviendas, y mucha gente se ha quedado sin ese beneficio. Hoy tengo que reconocer en el gobierno del estado de Campeche que con mucha responsabilidad salieron a la ayuda, salimos en ese momento, yo formaba parte, y que la gente pudo contar con esa ayuda por parte del gobierno, no estuvo sola, pero también hay que decirlo, tenemos que seguir luchando y pugnando porque este tipo de programas o este tipo de fondos no desaparezcan. Y aquí en el estado nos vamos a preparar precisamente para crear ese tipo de programas y ese tipo de fondos y que nuestra gente no se quede desamparada cuando suceden este tipo de acciones. ¿Qué otras actividades crees tú que en este momento pueden ayudar a la gente que acaba de pasar por la parte pues más dura de la pandemia para poder superar justamente esta situación de la falta de empleo que se perdió a lo largo de toda esta temporada? Después del 6 de junio, nuestra meta primordial es levantar a Campeche y lo tenemos que hacer, Lolita, de abajo hacia arriba, Claro. buscando generar que haya apoyos y beneficios para la gente que más lo necesita, para la gente más pobre. ¿Por qué? Porque si la gente que más lo necesita, la gente más vulnerable, no tiene recursos en sus bolsillos, no tiene para tener una alimentación digna, pues tampoco va a tener para comprar. Entonces tenemos que poner dinero en la bolsa de las familias para que pueda haber una reactivación económica y de esa manera podamos hacer una recuperación que sea gradual. Y también tenemos en mente abrir por completo la posibilidad de que vengan empresas foráneas a instalarse a nuestro estado, dándoles
inclusive hasta perdonarles ciertos impuestos, pero que con el acondicionamiento de que hagan una generación de empleo de gente local, para que de esta manera ellos vengan, se asienten aquí, con esta generación de empleo, vuelvo a repetir, de empleo formal, nos ayude a nosotros igual como Estado y ayude a que la economía se active. Eso lo vamos a hacer creando polígonos estratégicos en ciertos lugares, como lo son en Ciudad del Carmen, en Escárcega y en Ceiba Playa, que es donde tenemos los puertos más importantes y el corredor que une a la península de Yucatán. Hablando de los más necesitados que viene a mi memoria, son los artesanos que tienen allá en Campeche. La forma que tienen de trabajar la palma en cuevas muy húmedas, ¿no? Para poder manejar esa palma y hacer cosas verdaderamente extraordinarias. Yo todavía tengo un sombrero, fíjate, de aquella época que además son preciosos, con esos modelos que le llaman panameños, bellísimos. Tantas cosas que tienen ustedes allá en el estado en donde estas personas, los artesanos, pues requieren de un gran apoyo porque la situación económica no es nada fácil, sobre todo en esta época de pandemia en donde no tuvieron la posibilidad de estar recibiendo el turismo que generalmente va de visita al estado de Campeche. Así es, Lolita. El turismo y también la artesanía es algo muy especial. Aquí tengo, por cierto, mira, un sombrero. Ahí está, ahí está. Mira, un sombrero de Pijapa. Para que veas. Vamos a mandar uno de regalo. Este me lo regalaron en Becal. La artesanía mayormente se da para el tejido del sombrero en el municipio de Calquiní, en Becal, en la zona de ahí de Calquiní. De ahí es mi familia, de ahí son mis orígenes, de Becal, de esa tierra. Y precisamente lo que decías es una aventura total el entrar a la cueva, el ver todo ese trabajo que realizan las mujeres, pero también los hombres, y hay muchos jóvenes que han empezado a revivir esa historia, porque eso es algo histórico que al final de cuentas se va heredando de generación en generación, y esto es algo de las muchísimas cosas que hay, porque pues tú conoces también que aquí se trabaja mucho el cuerno de toro. ¿Cómo no? Es que se asemeja a lo que antes era el carey, ¿no? Claro. Que ahora ya sabemos que no está permitido, pero antes así lo hacían, y ahorita lo hacen con los cuernos de toro y queda una pieza de arte bellísima. Collares, aretes, pulseras, que ya tendremos oportunidad de verte y de regalarte uno para que nos sigas llevando en el corazón, Lolita. No, hombre, pues mira, nada más que hay oportunidad. ¿Cuándo es la toma de posesión? Pues mira, ahorita sabemos que la elección es el 6. Y yo creo que después del 6, una vez ganando, bienvenida a Campeche. Eso, me va a dar mucho gusto. Cristian, te mando un abrazo de verdad, un abrazo a todos tus paisanos con todo cariño. De verdad te agradezco mucho esta entrevista y te agradezco de verdad la manera en que te expresas de mis paisanos campechanos y que te expresas de nuestra tierra. También te queremos mucho y pronto te veremos por acá. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.